mamacita. Hey, hey, yeah. Earth is my body, water is my blood, air is my breath, and fire is my spirit. Earth is my body,
Buenas tardes. Hola Yami, ¿cómo va? Buenas. ¿Todo bien? Bueno, Bien, bueno. Hola, Eri. Hola, Pame. Lilau. ¿Cómo andan? Qué buenos rulos, Lau. Deberías dejártelos así, todo tan muy bueno. Los odio con el alma, no te das una idea. Uno siempre odia esas cosas, no puede ser. Están muy buenos. Bueno. Bueno, vamos a dar inicio a este taller. La idea es ver un poquito cómo trabajar desde la yoga terapia con el embarazo. Por supuesto que siempre va a haber muchas cosas para profundizar, ¿no? Digamos que hay especializaciones, ¿no? En yoga terapia, especializaciones en yoga terapia para el embarazo. Pero bueno, como para tener un pantallazo, ¿no? Si somos profes de yoga y nos llega alguna embarazada, por lo menos saber qué poder hacer o más que nada a qué prestarle atención, ¿sí? Eh, sabemos cómo me frené porque entraba otra compañera. Bueno, sabemos que en el embarazo, como en cualquier situación, ¿no? De la vida en sí misma, cada uno lo va a atravesar de forma diferente, ¿no? No es que, bueno, para el embarazo tal cosa y no como algo de libro, o para el dolor de cabeza algo específico, sino que cada persona, ya sea por su constitución, por su energía, por su parte más espiritual, sus emociones y demás, cada uno va a atravesar quizás una misma situación de forma diferente. Y eso también es lo interesante, ¿no? De empezar a estudiar todas estas terapias, como, bueno, yoga terapia, como Ayurveda, medicina china y todo eso, que no lo ven como un síntoma en sí mismo y qué se puede hacer con ese síntoma, no como, bueno, me duele la cabeza, tómate un ibuprofeno, sino que, hola, Gus, sino que lo vamos a tratar de forma individual según la persona y según cómo esa persona en ese momento de su vida atraviese esa situación, ¿sí? Pero en este taller lo que vamos a ver son generalidades. ¿Sí? Lo importante cuando uno trabaja en realidad desde la yoga terapia con cualquier situación, ¿sí? Lo que nosotros siempre decimos es que la yoga terapia va a ser como una terapia que complementa, ¿sí? El trabajo de los profesionales. Los profesionales con los que esa persona elija tratarse, no importa qué tipo de profesional, ¿sí? Pero, por ejemplo, puede ser su médico. En este caso, el obstetra, si tiene alguna, no un embarazo, pero algún tipo de patología ósea, bueno, con su traumatólogo, ¿no? Entonces, la yoga terapia va a ser algo que complementa. ¿Sí? No que va a curar y que solamente con yoga terapia se va a tratar, porque nosotros no somos médicos, ¿sí? Y tampoco podemos diagnosticar, sino que va a ser una ayuda, salvo que alguna de ustedes sea médica y aplique yoga terapia, entonces desde su conocimiento de medicina más la aplicación de yoga terapia, está súper, ¿sí? Más que nada porque hay veces que llega gente, ¿no? Y que cree que nosotros lo vamos a curar y que, bueno, con este tipo de terapias y demás, me fui un poco de tema, ¿no? Porque el embarazo no se cura, pero, o sea, no hay que curar un embarazo, digamos, pero un síntoma o demás, todo siempre va a depender con este tipo de terapia, 50 como un 50 y un 50, ¿no? O nosotros un 30% y la persona, nuestros alumnos van a tener que hacer un 70 en su casa, no es que nosotros le damos las técnicas y con eso ya todo está acomodado, ¿no? Pero bueno, en fin, vamos a volver al embarazo si no me voy a ir de tema. Pero con el embarazo es lo mismo, igual, ¿sí? Nosotros le vamos a dar herramientas, ¿sí? Para que pueda atravesar esa etapa, ¿sí? Este proceso de la mejor manera posible.
Lo físico va a suceder igual, ¿sí? Le va a crecer la panza, quizás va a tener molestias y demás, pero la yoga terapia, como también el yoga, más que nada se basa en acompañar procesos que tienen que ver un poco con nuestra mente y con nuestra emocionalidad, ¿sí? El físico viene como de chapa un poco, pero no es que nos vamos a centrar en lo físico, ¿sí? Entonces vamos a acompañar a personas, ¿sí? Para que pasen lo que estén pasando de la mejor manera posible, ¿sí? Y en el embarazo lo que sucede es que por supuesto que no es solamente una transformación que sucede a nivel físico, no es que tenemos de repente una personita dentro nuestro y nos crece la panza y demás, sino que pasan un montón de cosas adentro, ¿sí? Que tienen que ver con cambios hormonales, ¿sí? Cambios a nivel, estos cambios hormonales también van a generar cambios a nivel mental, a nivel emocional, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con nuestros sentimientos, nuestras emociones, y no solamente por los cambios hormonales, sino también por todo lo que requiere, toda la responsabilidad, los miedos y demás o la ansiedad que pueda generar, ¿no? Estar como gestando una vida dentro nuestro. Así que digamos que más que nada va a ser ese proceso, el acompañamiento, ¿sí? Vamos a buscar herramientas y brindarle técnicas que van a favorecer lo que es su bienestar, la conexión con su cuerpo. Si alguna conoce un poco más, pues también será la conexión con su bebé, ¿sí? Quizás el alivio de algunas molestias para que pueda atravesar este periodo, este proceso con mayor conciencia, con mayor calma. Y también preparar un poquito lo que sería la situación del parto. ¿Sí? Bien. Entonces, para tener en cuenta cómo trabajar con un embarazo o con una embarazada, ¿sí? Vamos a dividir, digamos que el embarazo en trimestres, ¿sí? El primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre, porque cada una de esas etapas va a tener como características específicas. Por supuesto, otra vez hablando de generalidades, ¿sí? Pero no es lo mismo trabajar con una embarazada que esté en el primer trimestre que en el último. ¿Sí? Por eso, si ustedes de repente les llegan un montón de embarazadas, traten de dividirlas por trimestres, ¿sí? No estaría tan bueno tener, no sé, todo mezclado, ¿sí? Se puede hacer, sí, pero va a ser más difícil porque a cada una le van a tener que dar algo distinto, ¿sí? Así que les deseo muchas embarazadas. Ahí, Pame, vos tenés que juntar embarazadas, ¿sí? Ese es tu trabajo. Muy bien. Em, Esto ya es más si uno se dedica a la yoga terapia, pero en realidad uno debería preguntar siempre si ya tiene un síntoma o algo, algún tipo de patología previa, ¿no? Por ejemplo, una embarazada con una hernia de disco, ¿sí? O hipertensión, que a veces se puede llegar a despertar con el embarazo, pero bueno, algo que tenga ya desde antes, ¿sí? O si la agarran en el medio del embarazo, algo que le pueda haber provocado el embarazo, ¿sí? Para también tener en cuenta eso, no solamente este proceso, ¿está? Entonces, llega la embarazada y lo importante es saber en qué trimestre está. Y vamos a empezar con el primer trimestre, ¿sí? Donde la mayoría, ¿sí? O vieron esto que se dice que en el primer trimestre no se cuenta que uno está embarazado y bueno, todas esas cosas, hay gente que sí, pero digamos que es el trimestre en líneas generales que tiene mayor riesgo, ¿sí? El embarazo. Por eso en cuanto a actividades o a técnicas más que nada de yoga, ahí es donde lo vamos a cuidar un poquito más. Y por supuesto en el último también, ¿sí? Pero bueno, ahora vamos a ver qué es lo que no. Pero a nivel de estos primeros cambios que se generan en un embarazo, ¿sí? Empieza a haber quizás más fatiga, ¿no? Muchas mujeres empiezan a sentir como muy cansadas en el primer trimestre.
Después las que son madres en este grupo pueden dar ¿cómo se dice? Su opinión al respecto. ¿Sí? Pero en líneas generales puede ser que la mujer en el primer trimestre se empiece a sentir más cansada, así que necesite dormir más, como que necesita más descanso. ¿Sí? Y muchas veces eh, este cansancio excesivo o esta necesidad de más descanso, ¿sí? Se debe a que nuestro organismo, ¿sí? En ese momento está destinando mucha energía a crear una vida nueva. Y entonces como que en general la mayor parte de la energía está como ahí, ¿sí? Entonces como que nuestra energía se empieza a dividir, entonces no tenemos tanta energía como antes que estábamos nosotras solitas. ¿Sí? Muchas veces también puede ser que aparezcan náuseas, vómitos, ¿sí? Es como que todo el cuerpo empieza a condicionarse. ¿Sí? Aunque todavía no haya cambios a nivel físico que sean notorios como externos, adentro es como una revolución hormonal súper, súper intensa, ¿sí? Entonces, bueno, no solamente va a haber cambios esos físicos o de energía, ¿sí? Sino que también a nivel mental y emocional pueden sentirse más dispersas, puede aparecer como no sé, sensaciones de miedos, de ansiedad, ¿no? Porque es una responsabilidad de repente muy grande. Muchas veces quizás en primerizas más porque es algo desconocido, ¿sí? Entonces, no es que solamente tenemos que preparar al cuerpo para el embarazo, sino que acompañar todo eso, ¿no? A que baje su sistema nervioso. Digo, como acompañarla. Digo, más allá de que, no sé, sepamos acompañar un embarazo o sepamos un montón o no de embarazo, a ella la tenemos que ayudar a que baje, ¿sí? A que esté en el presente. ¿Sí? Muchas mujeres también sufren o atraviesan la hipersensibilidad, ¿sí? O sea que es una etapa donde se necesita sostén. ¿Alguna madre del grupo quiere compartir su primer trimestre o sus primeros trimestres, que quizás de embarazo a embarazo fueron diferentes o no? No, bueno, buenísimo, gracias. Sí, sí, ajá. Bueno, me pasa que pasó hace muchos años. Ya no te acordás. Yo no me acuerdo, claro, estaba pensando. Sí me acuerdo que sí estaba muy cansada, pero bueno, también yo trabajé mucho. Yo dejé de trabajar en relación de dependencia cuando nació Vele. Mm, Eh, entonces, a los 8 meses de Vele. Pero después de Matu, de Nico, de Vele, trabajé en el embarazo y sí me sentía muy cansada. Con mi bebé del medio sentía más náuseas, ok, más malestar, pero bueno, no me tomé el tiempo de hoy que me tomo el tiempo de disfrutar esto del yoga. Pienso, qué lindo que hubiera estado, ¿no? Disfrutarlo de otra manera. sí, sí. No, no pasó. Me la pasé trabajando y cuando no trabajaba dormía y cuando estaba embarazada de acá de esta nenita. Hola, nenita. Cuando estaba Qué embarazada de lindo. ella ya estaban los dos más grandes, que eran chicos, así que era ir y venir a la escuela, de ir a trabajar medio corriendo. No, siento que no los disfruté como se merecían los Cada embarazos. embarazo. Ok, bueno, puede Mm, pasar, ¿no? Por eso está bueno también que la mujer intente por lo menos darse esos pequeños espacios, ¿no? Porque con o sí. sin embarazo, digamos que la vida es medio caótica,
pero bueno, uno a veces tiene que trabajar igual, no es que "Ay, me embarazo y... Y claro, sí. Sí, pero bueno, nunca fui consciente de tomarme ese momento de disfrutar, más que sí, bueno, cuando se movía o eso y me quedaba quieta y la sentía, Claro. pero no de hacer un ejercicio junto con la panza. Mm. Mm, Quedó pendiente. Hola, Yami. Quedó pendiente para Hola, ¿cómo otra vida. va? Bien. ¿Todo Estoy bien? tomando. Tanto tiempo. ¿Hace cuánto que no hablamos? Sí. Bueno, muchas Bueno, gracias. gracias. Lau, Sí, el mío también fue hace 24 años, imagínate que poco me acuerdo. No, lo único que sí, yo trabajé hasta 45 días antes de tenerla, pero re bien, no tuve ni vómitos, ni ningún tipo de malestares, ni nada de esas cosas. Hacer ejercicio y yoga y eso creo que no estaba ni en mi mente ni conocía, más o claro. menos. No Este, existía, no, mentira. no tengo recuerdo de haber conocido esa palabra antes. Y no, la verdad que lo pasé bien, tampoco tuve mucha panza ni nada, Ok, fue bueno. genial. Gracias, Lau. ¿Alguna más que quiera compartir algo? ¿Eri? Bueno, también mis embarazos ya, o sea, ya tienen 18 y 22, así que, pero También. bueno, también, o sea, la verdad que re bien los dos, pero sí, el primer trimestre es tremendo con el sueño, Ok. mucho sueño. Y con el segundo era más cansancio, pero tenía la más grande que iba al jardín, entonces bueno, era llevarla, traerla, pero la verdad que súper bien los dos embarazos. Ok. Muchas gracias. Bueno, yo también voy a decir. Que el embarazo fue súper lindo. Ah. Sí, es verdad. No, sí, con los dos. Y los primeros 3 meses igual tenía náuseas y eso, pero bueno, no me cambiaba nada, digamos. Era la mañana levantarme y vomitar y después seguía el día como re normal y cansada también. Y había cosas que no podía comer porque no me gustaban los primeros 3 meses y así, pero o tomar. Y después no, también la pasé bien y tampoco tenía idea de yoga en ese momento, pero estuvo bueno, por suerte, los dos, tranqui. Y bueno, me tenés que dar un hermanito, así podés disfrutar el embarazo con yoga. Ok, no sé si va a funcionar, pero bueno, No, sería raro, más un chiste. sí. Bueno. Bueno, muchas gracias, muchachas. Em, bueno, entonces, bueno, sus experiencias fueron así como bastante buenas. Yo de profe, de embarazadas, la verdad que también súper bien los primeros trimestres, como que es bastante tranqui, sí, pero sí sé que hay mujeres que quizás no la pasan tan bien, ¿no? Que están quizás más en cama o que no pueden hacer sus actividades. No sé si Pame, vos en tu experiencia laboral y eso querés compartir algo, no sé bien cuánta relación tenés con los primeros trimestres, si querés, ¿no? No, sí, un poco igual lo que decían las chicas, que los síntomas más comunes por ahí son las náuseas, por ahí los vómitos. A veces los vómitos por ahí son más frecuentes, depende mucho de cada embarazo, de cada mujer, pero a veces hay muchas mujeres que se sienten imposibilitadas de hacer un montón de cosas por los vómitos Mm, o por las náuseas. A veces le cambia el gusto de las comidas, ¿no? Entonces es como que no la pasan tan bien los primeros 3 meses. mm, Eh, y bueno, después están las que por ahí tienen, pero lo llevan bastante bien. Pero lo más frecuente por ahí es eso, el tema de los vómitos, más que nada. Cuando mm, no pueden comer nada es como más complicado. sí, muchas gracias. Gracias. Bueno, ahí con el tema de la alimentación, por supuesto que no vamos a poder hacer nada, pero sí.
podemos desde la yoga terapia, desde las técnicas de yoga, hacer cosas que le hagan mejor, ¿sí? O evitar ciertas cosas, ¿no? Como por ejemplo, si las embarazadas están atravesando por estos procesos de náuseas, de incomodidad, que ¿no? El sistema digestivo está ahí como medio revuelto, raro, vamos a evitar, por supuesto, posturas invertidas. ¿No? Posturas, a ver, por supuesto que a una embarazada no le vamos a dar paro de cabeza, escorpión y todas esas cosas raras, pero, por ejemplo, la cigüeña, o la pinza de pie que la llaman algunos, ¿no? Donde estoy parada y dejo caer el tronco, todas esas cosas no. La carpa o perro boca abajo, ¿no? Todas esas cosas no, porque van a producir, ¿no? Quizás que se sientan peor. ¿No? Imagínense ustedes la sensación de estar con náuseas o con ganas de vomitar y ponerse boca abajo, es como que, ¿sí? Entonces esas cosas las vamos a evitar, como también vamos a evitar la presión abdominal, ¿sí? Todas las posturas que sean de cierre, ¿sí? Si está atravesando esta situación de que está revuelta y demás, las posturas de cierre, como la pinza, la abeja y demás, se pueden llegar a hacer, pero no plegadas totalmente o no al máximo de flexibilidad, ¿sí? Sino que menos si quiero trabajarla, ¿sí? Para no presionar, ¿no? El estómago, los intestinos, ¿sí? Toda la parte digestiva, ¿sí? Así que eso lo vamos a evitar. Como también vamos a evitar posturas de fuerza abdominal. ¿Sí? Posturas de fuerza abdominal y posturas, ¿sí? Que tengan esta sensación o energéticamente vayan a lo que es el apana, ¿sí? Que es el expulsar la energía. Por ejemplo, ponerse en cuclillas, ¿sí? Esperen que voy a mostrar. ¿Sí? La postura del pato, del pensador, una araña, ¿no? Todas estas que lo que hacen esas posturas, más allá de la fuerza o la flexibilidad de la pierna, es como que buscan desechar la energía, ¿no? Como, perdón, pero cuando vamos al baño y esas cosas es una postura donde buscamos desechar. Entonces, como el primer trimestre, tanto física como energéticamente, es como el más sensible, digamos, ¿no? Entonces esas posturas las vamos a evitar, ¿sí? No es que vaya a pasar nada ni nada, pero siempre en yoga terapia buscamos que dar posturas o dar técnicas que sean necesarias, que la persona necesita hacer esa postura. No que esa postura existe y se la doy total o es linda, ¿no? Porque en realidad nosotros le estamos dando herramientas porque esa persona necesita cierto efecto, necesita trabajar X cosa. Las que no, o sea, las que son neutrales, que bueno, las podría hacer, no las vamos a usar, porque es que todo va a tener un propósito. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Bien, entonces vamos a evitar ese tipo de posturas también. Esto con respecto a las posturas, ¿sí? Después vamos a, con respecto a las respiraciones, ¿sí? Evitar respiraciones que tengan mucha retención. Sí, esto todo durante el embarazo, ¿sí? Pranayamas y esas cosas vamos a tratar de evitar, porque cuando yo trabajo pranayamas, sí que son estos ejercicios respiratorios, pero no es que solo ejercicios de respiración, sino que son ejercicios energéticos, ¿sí? Van a estar trabajando sobre la energía, ¿no? Sobre nuestros canales energéticos y tenemos que recordar que cuando hay un embarazo tenemos otro individuo adentro con otros canales energéticos, ¿sí? Entonces tratamos de que esas cosas queden para después, ¿sí? Para cuando seamos uno, una individua, ¿sí? Así que bueno, pranayamas no, y si en algún momento por alguna razón queremos retener, que no sean retenciones muy extensas, ¿sí? 1 o 2 segunditos, pero en realidad lo ideal es que aprenda a respirar, que ahora después vamos a ver.
Sí, cualquier cosa, si tienen preguntas, me van levantando la manito, ¿eh? O me abren el micrófono. Bien, ahora, ¿qué sí está bueno? Sí, vamos a trabajar respiración abdominal. Este es un buen trimestre para empezar a trabajar los ritmos respiratorios, ¿no? Esto de que las exhalaciones sean profundas, de que no exhale de golpe, ¿no? Porque vamos a necesitar que al tercer trimestre llegue con un buen manejo de su respiración. ¿Sí? Para el momento del parto y también porque después va a ir creciendo la panza y ya no tengo tanta capacidad sí, de respiración, ¿sí? Entonces, exhalaciones más largas, la observación de su respiración. En cuanto a posturas y ejercicios, mucha apertura, mucho movimiento, ¿sí? De apertura y cierre, ¿sí? Porque eso me va a permitir trabajar todo lo que tiene que ver con las emociones, todo esto que está atravesando. Lateralidades, ¿sí? Que las lateralidades me ayudan, ¿no? A esto, a atravesar los cambios. Por supuesto que no voy a hacer prácticas muy dinámicas, ¿no? Que le sube el calor, que se agite y demás. ¿Sí? Sino que puedo darle algo dinámico, pero dinámico no power. ¿Sí? Y sí relajación, sí voy a promover ese descanso. Si necesita descansar, haré relajaciones quizás 5 minutitos más largas o dependiendo del día y de la persona. ¿Sí? Mucho movimiento de lo que es la cara, el cuello, manos, brazos, ¿sí? Todo este sector alto que trabaja mucho lo que es la emocionalidad, los sentimientos, ¿sí? Que pueda eso, liberar tensiones. Técnicas de concentración también está bueno trabajar, ¿no? Podemos trabajar con canto de mantras, que pinte, ¿no? Cualquier cosa también que sea de expresión. ¿No vieron cuando hay así como cambios hormonales? A veces uno no se expresa mucho, si o no sabe bien cómo expresarse, entonces esa parte más allá de que es una técnica de concentración, también nos ayuda con la expresión, ¿sí? No, muchas veces capaz que no se entiende mucho lo que uno siente, ¿no? Con tanta revolución. Entonces está bueno que tengan esa herramienta, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta hasta acá de primer trimestre? Por supuesto que se puede extender mucho más, ¿no? Pero para que tengamos ahí un panorama de más o menos que sí y que no. ¿Estamos? ¿Hay alguna pregunta del primer trimestre? ¿Algo o que quieran sumar, agregar? ¿Alguna técnica que quieran preguntar si sí o si no? Bien, en la relajación, si llega a haber náuseas o algún malestar, la pueden hacer recostada, eh, perdón, sentada, ¿sí? Pero pueden ponerse una pelota, ¿sí? De estas y que queden ahí. La pelota siempre, ¿no? Si no hay embarazo también, ¿por qué no? Sí, pero esto me evita, sí, a veces uno cuando tiene náuseas y se acuesta, vieron que, bueno, vuelven como las ganitas, así que eso se van fijando, pero pueden hacer como una relajación
sobre la pelota, así como les mostré, lo pueden hacer de costado, ¿sí? Vayan probando también, ¿no? En el embarazo se usan bastantes elementos, almohada, pelota, ¿sí? Para que también se vaya acomodando la mujer con su nuevo cuerpo, ¿sí? Muy bien, paso al segundo. Excelente. Bien, acá en el segundo trimestre es como que es en líneas generales donde ya se acomoda todo un poco. ¿No? Porque ya la parte de las náuseas en general ya pasó, ya una se acostumbró a que está embarazada, ¿sí? Como que ya pasó, ya le contó a todo, ¿sí? Como que ya pasó la etapa por lo menos de mayor riesgos y demás, ¿no? Aumenta un poco más la energía porque los niveles, digamos, o esta revolución hormonal ya se empieza a estabilizar. Entonces empieza a haber más claridad, uno quizá ya empieza a preparar las cositas para el bebé y demás, ¿no? Como que la cosa se empieza a ordenar. Ahora, sí empieza a pasar que hay más cambios a nivel físicos, ¿no? O ya quizás en el quinto mes, dependiendo de cada una, se empieza a sentir los movimientos, crece la pancita, ¿sí? Entonces se puede aumentar de peso, por supuesto, cada embarazo. Con lo suyo, ¿sí? A ver, hay mujeres que ya a los 5 meses capaz que tienen súper panza, entonces imagínense tener una panza, todo lo que empieza a suceder desde lo muscular, ¿no? Desde el sostén de la columna a nivel óseo, ¿sí? Hay otro peso ahí que tengo que sostener, por supuesto que es progresivo, pero el cuerpo se va modificando, ¿sí? Entonces necesitamos trabajar, ahora que ya se pueden trabajar un poquito más de cosas, esto de el sostenernos, ¿sí? Para eso se pueden usar no posturas de super fuerza, sí, espalda, pero sí mucho de brazos, ¿no? Como para empezar a trabajar la espalda, trabajar glúteos, piernas. Acá sí podemos empezar a hacer más posturas de piernas, porque empezamos medio a guiar al cuerpo para que se prepare para el parto, ¿no? Entonces, movilidad de cadera, fuerza de piernas. Sí, o sea que todas cosas que favorezcan la postura. Creo que cuando empieza a haber cambios posturales, no solamente es que quizás nos empezamos a cerrar o demás, sino que todo se empieza a modificar, el cuello, los pies, la cadera, ¿no? Entonces, todas posturas o ejercicios que favorezcan a una buena postura. Como dijimos, trabajo de espalda, trabajo de hombros, de cuello, volvemos a trabajar el rostro. Fuerza de piernas y movilidad de cadera, ¿no? Porque trabajamos la fuerza para el sostén, también que va a venir luego un peso un poco mayor en el próximo trimestre, entonces necesitamos tener un buen sostén, ¿sí? Y esa movilidad de cadera, ¿por qué digo movilidad y no apertura? Porque en realidad para generar apertura tenemos que aflojar primero la cadera, ¿no? Para afuera, para adentro, para adelante, para atrás. ¿Sí? Para que después yo pueda empezar a trabajar un poco más de apertura, ¿sí? Entonces acá puedo ponerle guerreros, no sé, el gato con más variantes de piernas, aperturas de cadera, cierre, movilidad. Y ahí sí, que lo dijimos en el primer trimestre, esto de apertura y de cierre de pecho, pero haciendo hincapié en la apertura, ¿sí? Porque el peso que voy a tener hacia adelante me va a tender a cerrar, ¿sí? Entonces, apertura, no es que nada de cierre, ¿sí? Pero tendiendo a abrir. Y ojo acá
con hacer flexiones muy exigidas con la columna hacia atrás, porque quizás va a empezar a molestar la zona lumbar. ¿Sí? Entonces, sí apertura de pecho, pero ojo con la flexión hacia atrás de la zona lumbar. Acá dependiendo del embarazo, ya la parte de la relajación, ¿sí? Quizás se puede empezar a hacer de costado si le molesta, con almohadones, ¿sí? Quizás no, pero va a depender de cada uno. Yo siempre cuento lo mismo, que yo tenía una embarazada que hasta los 9 meses casi, que parió más o menos ahí, hacía la relajación súper bien boca arriba y no le molestaba para nada, pero tenía otras que ya en el segundo trimestre ya no querían saber nada acostarse boca arriba. Así que por eso tengan en cuenta que de costadito también, ¿sí? Con almohadones. Em, ¿Cómo fueron sus segundos trimestres? Si se acuerdan allá lejos. ¿Qué es eso? Ni sabía que tenía segundo trimestre. A mí, a mí en el trabajo, por ejemplo, mis compañeras me decían, ¿no tenés ningún antojo para aprovechar y ella comer de lo que a mí se me antojaba, ¿viste? Claro, está Este, bueno. no, y bastante dinamismo porque eh, ellas me decían por ahí que no haga ciertas actividades en el trabajo y nada, yo quería hacerla igual y ella, no, no, quédate tranquila, vos no hagas esto, no hagas lo otro. Pero nada, bien. Bien, tranqui. Yo quería decir ¿Lu? algo. Sí, Ali. Me acuerdo, hola, me acuerdo de los embarazos de mi hermana, que yo compartí mucho con ella. Ok. Y ella en el primero no tuvo, o sea, anduvo en bicicleta hasta los 7 meses y medio más o menos. Iba al trabajo en bici, tenía 21 años, 22. Pero después con el nene, tuvo un embarazo horrendo, horrendo. Vomitó un montón. Para mí era en el segundo mes, en el segundo trimestre, pero es probable que haya sido por ahí en el primero, porque no me acuerdo tanto, pero vomitaba un montón. Y después ella en el segundo trimestre tuvo mucho estreñimiento, o sea, tuvo bolos fecales, o sea, le costó un Mm, montón. Yo me acuerdo que gritaba, lloraba, la pasó re mal. ok. Obviamente ella trabajaba en una oficina, situaciones de estrés y demás que ayudaban a la situación, pero ella tuvo toda esa temática. En ese caso que se pueden hacer el pato y posturas que sean más como... Sí, se podría y si no también se pueden hacer más movimientos de todo el tronco, ¿no? Como abrir y cerrar, como por ejemplo en el gato, ¿sí? Pero Claro, que no sea solamente de la parte alta como hablamos, ¿no? Sino que sea de todo, sí, más suave, toda la digamos. espalda, claro, y con posturas de piernas que le ayuden a ir, ¿sí? O por ejemplo en el osito. En postura de osito acostado boca arriba, eso de traer las piernas y soltarlas también. Claro, no que empuje hacia abajo, sino que mueva en la zona y estimule la zona. Perfecto. Claro. Igualmente el pato ya en el segundo trimestre, a ver, se puede. No se recomienda, pero pasa que esto, bueno, depende también de Sí, las obvio. creencias de cada uno, ¿no? Porque no se recomienda, por ejemplo, entre el sexto y el octavo mes eh, hacer posturas de apana porque energéticamente, ¿no? Traen como, bueno, ese desprendimiento de energía, entonces como que puede haber parto prematuro, pero en realidad no es tan así. Por eso no quiero hablar de generalidades, porque si, por ejemplo, sufre de estreñimiento, ¿no? Hay otra cosa más. Por eso al principio dije, está bueno saber qué tiene aparte del embarazo, ¿no? Porque ahí sí va a estar bueno o trabajar, digamos que movimientos abdominales, ¿sí? Eso también la va a ayudar. Trabajar mucha respiración, ¿sí? Y bueno, ahí tiene que ver con la alimentación, pero bueno, los cambios hormonales pueden llegar a producir estreñimiento.
el que se reacomode todo nuestro interior, ¿no? Nuestra cavidad abdominal empieza a sufrir un montón de cambios, entonces también hay órganos que quedan más apretados, ¿no? Que obviamente que nuestro cuerpo está hecho para estar embarazadas, ¿sí? Pero igualmente como que ese proceso empieza a traer cambios, entonces puede ser que haya mujeres que les cueste ir más al baño, ¿no? Como puede haber mujeres que después tienen acidez, por ejemplo, ¿no? O esto de los vómitos, o bueno, empieza a apretarse todo adentro, entonces tienen más ganas de ir al baño más seguido. Digamos que son cosas normales que también pueden llegar a pasar, quizás no al extremo, ¿no? Que no es normal. No sé, quizás la frecuencia de ir al baño baja un poco y eso estaría dentro de lo normal, digamos. Ya cuando pasa a ese extremo, bueno, habrá que ir al médico, ¿no? Por supuesto. Pero sí, todas esas cosas que generen movilidad de cadera, ¿no? O quizás hacer movimientos de cadera y de tronco, eso también ayuda. Pame, si vos querés tirar información, podés tirar, ¿eh? No, sí es verdad que el embarazo en sí ya de por sí produce constipación, estreñimiento por una cuestión hormonal. eh, y bueno, y si ya lo venía trayendo ya de antes del embarazo, es como que se intensifica mucho más en el embarazo. Entonces es como que por ahí se puede intensificar más y uno puede estar más constipado que de costumbre. Pero ya de por sí el embarazo ya es como que disminuye la frecuencia, Mm, o sea, evacuatoria e intestinal, digamos. mm. Eh, Así que sí. Es- Sí, por supuesto que como decíamos, ¿no? Hay técnicas, posturas o respiraciones que van a ayudar a atravesar los síntomas, pero hay cosas que no se pueden evitar o que no nos corresponden a nosotras. Por lo menos trabajando desde la yoga terapia solita. Si alguna de ustedes o la que está viendo grabada es, como dije, médica, sabe algún otro tipo de terapias y demás, esto será algo que agrega, ¿sí? Que suma a lo que sabe. O a estas clases de yoga terapia ustedes sumarán lo otro, ¿no? Pero hablando desde la yoga terapia y estos ejercicios y respiraciones, es esto como un acompañamiento, ¿sí? O muchas veces también lo que se suele hacer desde la yoga terapia es que se trabaja en conjunto con los especialistas, por ejemplo, con la obstetra que la esté tratando, digamos. Se puede llegar a generar ahí como una comunicación también para acompañar, como hacer equipo, ¿no? Y eso está bueno también. Y yo quiero hacer otra consulta. Sí. Por ejemplo, si tengo una alumna que regularmente, o sea, viene regularmente y de repente queda embarazada y quiere continuar sus clases, puedo aplicar todo esto, siempre preguntándoselo, aunque no tenga ningún tipo de patología o no tenga dolores o síntomas de los que estamos hablando. Aplico Sí, lo mismo por precaución al embarazo. No doy una claro. clase normal. Sí, Bien, sí, sí. bien. Está bueno esto que traes, Lu, porque obviamente, como dije antes, esto es como son generalidades, pero también va a variar no solo de la persona por cómo lo atraviesa o si tiene algún síntoma asociado, digamos, o patología, sino que también si tiene experiencia en yoga o no. O si es una persona que hace 30 años que entrena y que, bueno, no sé, ¿no? Porque va a depender, pues no es lo mismo una persona así que entrena hace un montón o que hace yoga ya hace tiempo y con una, ¿no? Como profe, capaz que ya la tenés hace un tiempo y queda embarazada ahí, a una persona que te cae en el segundo trimestre y nunca hizo nada, ¿no? Va a ser distinto el trato, digamos, la profundidad de técnicas que yo le pueda dar. Una persona que ya hace un montón que hace yoga, se supone en general que, que ya sabe, por ejemplo, respirar. Ya tiene mucho manejo de su respiración. Entonces le va a ser mucho más fácil después. De movilidad, ¿no? De como eh,
no me sale. Relación con su cuerpo, ¿no? Como que lo va a reconocer mucho más, entonces va a ser más fácil, ¿sí? Pero sí, si se embaraza una alumna, se sigue con lo mismo con este tipo de precauciones, ¿sí? Y no solamente las precauciones, sino que tu enfoque va a cambiar, ¿sí? Porque ya no le doy la práctica del yoga que le daba antes, sino que va a ser para el embarazo, porque es lo que ella está atravesando y es como otra vez lo mismo, es lo que ella necesita. ¿Sí? ¿Te contesté, Lu? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Lo ideal sería que todas las mujeres hagan yoga por si alguna vez quedan embarazadas, ¿no? Entonces ya están más preparadas. Eso estaría bueno. Pero bueno, eh, yo igual tuve embarazadas que venían y que nunca habían hecho yoga y la verdad que fue súper bien, re bien con la respiración y todo, llegaron súper bien al último trimestre y a su parto y todo. Así que eso está bueno. Porque hay que enfocarse, ¿no? Como otra vez en lo que necesita. La mujer va a necesitar mucha respiración. O sea, es clave. Y no solo porque le va a crecer la panza y después le va a costar un poco más respirar, porque igual va a respirar. No es que alguien que no hace yoga se queda sin respirar el último trimestre, pero va a tener más capacidad, va a tener más control. Y al momento del parto también lo va a necesitar. Y no solo por si es parto natural, ¿no? Sino que porque va a estar nerviosa, seguramente, ¿no? Porque se genera un momento donde hay nervios, donde hay ansiedad, donde hay algo desconocido, ¿no? Por más que yo sepa cómo es un parto y demás, es un momento que es muy importante. Entonces, a nivel mental y emocional, voy a necesitar esa herramienta de la respiración. ¿Sí? Así que eso es como un sí o sí. Y después movilidad de cadera y todo lo que sea para sostener mi postura es re importante. ¿Sí? ¿Preguntas? Bueno, acá en el segundo trimestre también, todo lo que es meditación, técnicas de concentración y demás, también, siempre, ¿sí? Pero quizás no hacer tantísimo hincapié como en el primer trimestre y ahora vamos a ver como en el tercero también. Y sino que el segundo trimestre es un poco más físico, ¿no? Porque ahí podemos también un poco más. Entonces el cuerpo lo preparamos desde ahí. Bueno, ¿alguna se acuerda cómo fue su tercer trimestre? ¿O de hermanas y eso? Ese se lo tienen que acordar, chicas, seguro. Bueno, menos Lau que quizás tampoco tuvo tanta panza, o capaz no se acuerda, no sé. De la panza grande se tienen que acordar. Sí, la panza grande, no te ves los pies, no te podés atar los pies, no hay manera en la que me pudiera acomodar para dormir. Me acuerdo, me decían, acomódate de costadito y ponete una almohada entre las piernas, pero ¿de cuál es el costado que hay que dormir? Del Del derecho. izquierdo, sí, depende, Izquierdo. depende del libro, sí, pero Bueno, del lado que me dijeron que dormí de ese lado no podía porque me daba una acidez que me quemaba el alma. Los últimos trimestres de los tres fueron así, bueno, con Bele quizás más idas al médico porque no tenía líquido y tuvo que salir antes. Con Matu, con mi primer bebé, de eso sí me acuerdo. Y que decías de la respiración, yo ya con Matu desde el segundo trimestre no podía respirar, pero bueno, de- nunca había hecho yoga y me sentía sí. ahogada todo el tiempo, que me apretaba todo. Ay, pero fue tan lindo. No podía respirar, pero fue tan linda, no, igual sí, obvio. Y,
Y de Nico, bueno, ya estaba tan grande la panza, no engordé mucho, en ninguno de los 3 embarazos engordé mucho, no engordé, pero en el segundo con Nico sí me salieron varices y Mm, entonces ya me dolía para caminar todo. Con Bere no sufrí tanto con las varices, y eso que fue después. Pero bueno, sí, eso sí, la panza enorme, ok. eh, te limita un montón todo. Mm. Tienen que inventar un dispositivo para atarse los cordones y todo en el tercer trimestre y lo patentan. Sí. Gracias a vos. Lu. Pero otra consulta. Sí. Tengo una amiga que quedó embarazada después de haberse operado de bypass gástrico. Pero yo no pasé el embarazo con ella porque estaba en San Luis, así que muy poco sé, o sea, los el primer trimestre que me contó y después no me acuerdo si tuvo síntomas y demás, porque no me acuerdo si charlaba o no con ella en ese momento, pero ahí, ¿qué onda? ¿Pero ella tuvo algún problema? Ella sí, tenía temas, o sea, patologías anteriores, como tiroides y cosas, viste, que se van desatando con todo el tema hormonal, el peso, sobrepeso que tuvo en algún momento y después la Mm. operación y demás, que lo que tienen que comer es, viste, que muy poco, o sea, se llena con muchas cosas, viste que cuando vos te operás, eh, no puedes tomar el agua con la comida, Y ¿no? en general no deberíamos tampoco. Bueno, no Pero deberíamos, bueno. pero en estos casos es como que está prohibido. Mm. No sé si hay Sí, alguna recomendación o simplemente. no, salvo que tenga, depende, a ver, primero depende hace cuánto se haya operado, o sea, cuánto tiempo pasó entre esa operación y su embarazo, ¿no? Si ya pasó hace un montón de tiempo, bueno, ya no es lo mismo que si se operó y a los 6 meses quedó embarazada, ¿no? Había pasado Eh, un año, ponele. ¿Cómo, Lu? Un año habrá pasado. Sí, Pero, no hay mucho que decir ahí, pero porque hay que ver el caso puntual, ¿no? Y si a partir de, si en el embarazo mismo tuvo algún síntoma o algo que haya, que tenga relación con su operación, ¿no? Porque tema de tiroides y temas hormonales y demás, mucho no podemos hacer más que acompañar el síntoma asociado que tenga el problema de tiroides, pero algún síntoma más tangible, ¿no? Tipo valores y esas cosas no podemos hacer. o sea, Sí, sería simplemente acompañar según cómo se encuentra en ese momento y las patologías o síntomas que tenga en ese momento y desde antes para saber de dónde vienen, nada más. exacto, exacto, sí. O sea, no, digamos que para eso no hay algo específico, ¿no? Pero Sí, si pregunté entramos en tema de tiroides, se podría, nada, trabajar específicamente y de por qué vienen los desequilibrios de tiroides y demás, pero eso es como un tema muy profundo, ¿no? Pero el embarazo, como vayamos al embarazo, como diría eso, porque como, es medio complejo si no, y como que en realidad no nos toca. Salvo eso, que por ejemplo ella, no sé, tiro un ejemplo, se sienta pesada, ¿no? O sienta como mucha molestia, como bueno, van a ser las mismas cosas que vamos a tener que tener en cuenta en el primer trimestre, ¿no? Quizás esto de sostenerse un poco más erguida, no hacer cosas de cierre, no hacer cosas invertidas, ¿no? Todo eso que no le aumente, digamos, o no le profundice ese síntoma de pesadez y de malestar, ¿sí? Pero igual si querés, Lu, le podés preguntar, ¿no? Si tuvo algo como más específico y a partir de eso te lo puedo contestar quizás mejor. Yo sé que cuando vos tenés ciertos temas de tiroides, lo primero que te dicen es que si quedás embarazada, vayas directamente a ver al endocrinólogo, o sea, como que por ahí te tienen que regular medicación y demás, porque hay algo que el embarazo dispara más, pero después no sé cómo lo vivió ella, o sea que sería en este caso consultarlo siempre y ver en base al síntoma que va teniendo. Sí.
Sí, y desde la yoga terapia, igualmente, siempre es recomendable eso y está bueno de trabajar con el médico o la médica que la está atendiendo. Quien tenga igual información sobre esto puede ir tirando data, también. Pero bueno, sería eso, Lu. Pero en serio, preguntale si querés, como para tener más herramientas y lo charlamos, no, no hay problema. Lo mismo, el resto, si tiene, si, no sé, quiere recordar síntomas o cosas que tuvo y demás, preguntarle a quienes las acompañaron, y tienen más preguntas después del taller también, bienvenido sea. Bien, ¿alguien más que quiera compartir algo de su tercer trimestre o preguntar algo? Yo lo que me acuerdo es como que el tema de la panza llega un momento que no sabes hasta dónde te llega. Yo con el segundo embarazo, por ejemplo, me quemé con la puerta del horno porque pensé que pasaba. Entonces, Ah. Perdón, no me estoy aparte, riendo de vos. aparte de que no ves para abajo, no te puedes atar los cordones, eh, te pasa eso, como que pensás que vas a pasar y te llevas las cosas puestas. Después el tema de comer. Llega un momento que parece que te llegan los órganos a la garganta, o sea, te sentás y no cuesta un montón comer. Mm, ok. Bueno, Que nada, entonces en el tercer trimestre vamos a agrandar, las puertas, no ponemos ningún tipo de decoración ni muebles, ¿sí? O hacemos un reconocimiento del espacio y las distancias. Me gustó tu anécdota, Eri. Lamento que te hayas quemado, pero estuvo divertida. Em, bueno, sí, tiene que ver con eso, ¿no? Pero también es algo lógico, que tenemos una panza enorme que no estamos acostumbrados a tener, entonces esto, lo de Eri, más allá del chistecito y demás, tiene sentido esto de no dimensionarlo, ¿no? Porque aparte la panza crece como súper rápido. O sea, yo me acuerdo de la panza de mi mamá, no cuando yo estaba adentro, ¿no? O sí, no sé. No, pero sí de mi hermano, y sé que era enorme, pero no me acuerdo con qué frecuencia crecía. Pero sí me acuerdo de mis alumnas embarazadas, que yo las tenía 1 o 2 veces por semana, y de una semana a la otra era como, wow, de repente te salió eso, ¿no? Entonces como que es un cambio muy rápido a veces. Entonces como que el cuerpo quizás no se acostumbra a eso. Lo mismo el equilibrio, ¿no? Porque de repente tenemos como un contrapeso adelante. ¿Sí? Entonces, bueno, va a haber que regular. Puedo hacer posturas de equilibrio si quiero, sí, para la concentración, pero bueno, en el último trimestre quizás no tiene tanto sentido. O concentrarme como de otra forma, ¿no? Entonces pueden llegar a pasar esas cosas. Lo de la respiración también es lógico, porque hay algo que está ocupando un montonazo de espacio. Lo mismo que decía Eri, o alguna de las chicas también de la comida, que caiga pesado porque todo está apretado. ¿Sí? Empieza a generar también acidez, esto que hablábamos antes, ¿no? Que muchas mujeres tienen acidez, por eso también, no solamente por el peso de la panza, sino por la acidez misma, quizás no están cómodas acostándose. La frecuencia con la que van al baño a hacer pis también, ¿no? Porque otra vez hay algo que está presionando, así que déjenlas ir al baño si necesitan en el medio de la práctica. Bueno, y a cualquiera, ¿no? Em, ¿Qué más? Bueno, la hinchazón de los pies, de las piernas, ¿no? O bueno, esto que sí, en exceso también, o dependiendo de cada una, puede generar varices, arañitas, bueno, esto de presión en las piernas, dolor lumbar. Ya el tercer trimestre, a nivel físico, tiene muchos cambios. O sea que ahí, en líneas generales, vamos a tener un poquito más de restricciones, ¿no? Porque quizás ya no va a estar cómoda sentándose en el suelo o acostándose, ¿no? O, no sé, quizás en el primero o en el segundo trimestre, quizás puede ir un momento al piso y después pararse, pero acá ya es como, dale, me estás haciendo levantarme y acostarme, ¿no? Entonces, como que quizás son más estáticas las posturas.
no cambio tanto de que me acuesto, me siento, me paro, ¿sí? Sino que es un poco más de inquietud, mucha respiración. Ya no lo dije antes, pero en el segundo trimestre mucha respiración intercostal y pectoral, pero a conciencia, porque después ya no van a poder respirar abdominal. Entonces ya tienen que saber respirar intercostal y pectoral, pero no esta respiración pectoral de ansiedad, sino llevar el impulso al pecho y a las costillas, pero tranqui, ¿no? Y eso ya desde el segundo trimestre. Ya desde el cuarto, quinto mes ya podemos empezar con eso súper bien. Y si lo hacemos de antes, bueno, genial. Pero en el primer trimestre está buena la respiración abdominal. Bien. Em, Estoy pensando, ¿eh? Así me ordeno. Posturas, poquitas, ¿sí? Va a depender obviamente de cada una, pero acá ya podemos trabajar si puede. Bueno, con la pelota, como les mostré antes, ¿sí? Sentada contra la pelota está súper bueno. O si de repente ya no puedo sentar, no se puede quedar tanto en el suelo o en postura así de sentada sosteniéndose, muchas veces usamos la pelota, ¿no? Que se relaje contra la pelota y se puede, igual no sé si se llevan, ¿no? Pero si quiero hacer laterales puedo hacer así, no que vaya tranquila con la respiración. Muestro esto porque nada, porque quería hacer esto y de paso les digo, no. Pero digamos que tienen que trabajar mucho la creatividad con la pelota, ¿no? O sentarse mismo en la pelota, ¿sí? Y moverse. ¿No? Como generar movimientos que sean amables a lo que puede hacer, ¿sí? Mm. O sea, que tampoco esté en quietud un montón de tiempo, ¿no? Porque quizás en la casa está mucho en quietud, ¿no? Pero que los movimientos como sean más amorosos. Levantar un poquitito los pies. Tampoco estar acostada boca arriba y que levante las piernas toda la clase, porque quizás tampoco puede hacerlo, ¿sí? Pero quizás o sentada en una silla y con otra silla enfrente con unos almohadoncitos, ¿no? Que los pies estén un poquito más arriba de la cadera, o sentada en el piso con una pilita de almohadones, ejercicios de pies, movimientos de piernas. Yami, te consulto. Yes. Pensar que una vez hayamos hecho una clase de yogaterapia para embarazadas y nos habías hecho hacer como un penitente en vez de hacer pinza, como que cada una caía hasta donde sentía. Habías hecho una clase media rara porque como que nos hacías hacer cosas y después dijiste que me parece que era para, no sé si te la acuerdas. Cada una hacía, se No me plegaba. acuerdo la clase que di ayer. Ay, bueno, yo me acuerdo de esa clase porque había estado buena. Cada una era una clase todo así tranque con movimientos suaves y vos habías dicho después que era para embarazadas. Entonces, en Ah, vez de plegar el torso, cada una se plegaba hasta donde sentía que llegaba. ok. No, nosotras no sabíamos, obviamente, pero vos con una panza, depende de la movilidad que tengas o el dolor que tengas, te podés plegar hacia adelante en un penitente, ¿era este? Sí, 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 podría ser. Quizás, no sé para qué lo habré usado Como para estirar la parte de espalda y zona lumbar. Sí, puede ser, sí. También se puede hacer, por ejemplo, la clase que di ayer con la silla, ¿sí? Porque a veces depende, también depende, no sé para qué trimestre la habré dado, ¿no? Por ejemplo, bueno, no tengo la silla, no, pero tengo la pelota, ¿sí? Pero podría ser sostenido, ¿sí? Y hacer esto. Sí, porque si tengo una panza que me llega hasta acá y yo me voy para abajo, como que quizás me va a generar más dolor
lumbar, porque tengo que sostener todo el peso sin agarrarme. En cambio, si yo me agarro y hago esto, o empiezo a hacer movimientos de cadera y demás, ahí sí me voy a aflojar, ¿no? O como les mostré antes, abrazarnos a la pelota. Wow. Sí, puedo sentarme sobre talones si es que no me molesta, separar piernas y hacer esto. Sí, como les dije antes, yoga para embarazadas se usan muchos elementos, ¿sí? O obviamente que el niño no lo va a poder hacer, ¿no? Porque, sí, pero sí separando las piernas y sí puedo poner una torre de, bueno, esto creo que es mucho, de Zafus y hacer esto. Esto yo lo he trabajado un montón con las embarazadas en el último trimestre. Así. Ven que el tronco queda recto, o sea, la cabeza no cae, entonces no genera acidez, se lo pueden poner un poquito más acá cerca del pecho y trabajar laterales así, con el almohadón. Y entonces trabajan la apertura de la cadera, trabajan lateralidad que está bueno, la respiración intercostal, elongación, pero sin hacer fuerza, sin tener que sostenerse. ¿Se entiende? Y lo que les decía antes, esto es me siento, puedo tener la pelota acá atrás. Tremendo el tercer trimestre, qué bueno. Un espectáculo, chicas. Ahí. Yo voy a jugar a que estoy embarazada y me voy a hacer muchas autoclases de tercer trimestre. ¿Ustedes? Ahí. ¿Sí? Ven que los pies están un poquitito elevados, ¿sí? O puedo trabajar así, ¿no? Generando movimientos, o mismo que trabaje movimientos, pero tranquila, ¿sí? O apertura de cadera, el cierre, ¿sí? Y mientras, respiración, ¿sí? Que conecte mucho con su cuerpo también, ¿no? Esto de prestar, se queda así, esto de prestar atención y llevar la respiración a diferentes sectores del cuerpo, ¿no? Porque esto me va a ayudar también al momento del parto, si tengo algún dolor o alguna tensión como que me va a ayudar a, porque a ver, muchas veces las tensiones son por o mala postura o por que mis pensamientos me generan esa tensión. Pero cuando yo conecto la mente con esa parte del cuerpo, se empieza a aflojar. Entonces, esa conexión yo necesito lograrla con la embarazada. Mente, cuerpo. Entonces yo estaba ahí en esa postura moviendo la pierna. Bueno, abro la cadera, que mi mente se concentre en esa apertura, que sienta. Lo hacemos un montón en las prácticas de yoga, igual eso, ¿no? Pero ahí en ese tercer trimestre está bueno. Y encima, porque más allá de estos cambios físicos, también va a haber, ¿no? Como que ya está la ansiedad de que a ver cómo va a ser y ya quiero que nazca y que cuándo y que qué sé yo. ¿Sí? Entonces necesitamos que la mente se enfoque. Mucho trabajo de disociación, con un brazo hacer una cosa y con el otro otra. Cosas sencillas, ¿eh? Pero que la mente esté enfocada en el presente. ¿Sí? Canto de mantras va a estar súper bueno para este tercer trimestre. Lo mismo, exhalaciones profundas. Puedo hacer exhalaciones con sonido por la boca o ¿sí? Como para generar ese control de mi respiración. ¿Sí? Que sean bien largas las exhalaciones, dentro de lo que puede, ¿no? Puede ser canto de mantras si la persona no cree en los mantras, ¿sí? Puedo hacerle trabajar con sonidos,
Si no es necesario que cante, repita un mantra, pero sí con sonidos, no sé, inhalo. Y todo lo que dure la exhalación, que sea una vocal. Ah, y que se conecte con la vibración, no sé, estoy diciendo una cosa, pero para que libere, ¿sí? Bien, la pelota se usa un montonazo, ¿eh? Yo puedo trabajar movimientos con respiración, coordinar, movimiento con respiración, que lo solemos hacer también en una práctica de yoga, pero acá que sea con esa intención de que esté pensando en el momento presente, que pueda coordinar, que pueda conectar su mente con su cuerpo, ¿sí? Y acá quizás las relajaciones van a ser más largas, ¿sí? Quizás unos 20 minutitos de relajación está bueno. Sí, acá lo mismo. Puedo trabajar una relajación en la pelota, ¿sí? Está bueno que la pelota ponerla en una esquina, ¿no? Del cuarto, porque si yo la pongo en la pared y la persona se relaja, se me va de costado. En cambio, en la esquina queda trabada la pelota. Las piernas pueden ir ahí juntando las plantas de los pies, con las rodillas hacia afuera, puedo llevar las piernas estiradas hacia los costados, ¿sí? Tómense el tiempo, esto sí es importante en todas las clases de yoga, pero em, del que encuentre una postura cómoda para la relajación. Si no hay postura cómoda para la relajación, no hay relajación. O sea, si el cuerpo está incómodo, no va a haber relajación bien hecha. No bien hecha porque una relajación está bien o mal, sino porque sí o sí la postura de relajación tiene que estar cómoda, ¿sí? O sea que le voy poniendo almohadones, la acomodo, le pregunto, la puedo llenar de almohadones abajo para que se entregue, ¿sí? Que sea como un momento de mimo también para ella, ¿sí? ¿Preguntas? Las posturas de torsiones en el tercer trimestre las podemos hacer también. Sí, si no tiene mucho dolor, a ver, estaría bueno torsiones a nivel alto, ¿no? De acá. No quizás a nivel bajo porque por la tensión, quizás, ¿no? Pero si no hay ninguna molestia, sí, sí se puede. Sí, sí, y capaz que eso está bueno. A nivel alto sí, porque va a haber como más cierre. Entonces, sí, lateralidad, postura de brazos y torsiones altas, sí, sí, está bueno. Lo único que hay que ver en las torsiones, que a veces cuando uno hace torsiones, la respiración se corta. ¿Tuvieron esa experiencia alguna vez? Fíjense y hagan una torsión. Ahora, si yo no tengo un manejo de la respiración, ¿sí? Que no presto atención, a la primera la respiración se hace más cortita, ¿vieron? ¿Pudieron sentir eso? Que enseguida como si hago una torsión, se corta. Entonces, si voy a hacer torsiones que o no esté tan avanzado el embarazo o que tenga un buen manejo de su respiración, solo para que no se sienta mal, ya que no puede respirar y encima le hago una torsión, solo por eso, por un tema de incomodidad no le va a pasar nada, pero sí tengan en cuenta eso, ¿sí? Y en el caso que te refieran, porque ya en las últimas semanas por ahí capaz que se meten abajo de las costillas o presionan mucho a nivel de las costillas, en ese caso también ayuda por ahí a correrlos de ese lugar o intensifica Y, más. y supongo que va a depender de cuánto se meta el Porque muchas bebé. veces es Sí. como que están más de un costado que del otro y Claro. por ahí generan por ahí más presión o dolor de ese lado.
Y puede ser, sí, se tendría que probar. Si no, lo que está bueno quizás es, a ver, pasa que por eso hay como muchos elementos para usar. Em, si tienen la posibilidad de tenerlo, genial. Si no, lo inventamos con otra cosa. ¿Vieron que existen los espaldares? Que son como unos elementos que em, ¿cómo se dice? Se empotran en la pared, ¿está bien dicho eso? Bueno, se meten en la pared, es como una escalera ancha de madera. ¿Saben lo de lo que hablo todas o no? ¿Lu? Los que son con ¿Eri? caño tipo para entrenamiento, ¿Los que o de son madera, qué? como de caño o de madera que son para entrenar, que Claro, una escalera, sí, ancha. sí. ¿Sí? ¿Eri? ¿No? Pero se los quiero mostrar porque así entienden. Esperen, lo voy a googlear. Espaldar sueco se llama. Bueno, ahí se ve. ¿Sí? Bueno, eso, nada más. Ahora les muestro para qué. No tengo un espaldar, pero lo vamos a imaginar. Entonces, la pueden sentar en la pelota, ¿sí? Y que se tome del espaldar, ¿no? Y entonces se va a sentar con las piernas separadas en la pelota y se va a agarrar del espaldar y va a hacer esto, ¿no? Como para alargarse. Puede estar acá, puede estar más cerquita de la pared, lo más cerca del espaldar posible, y que se cuelgue y respire. ¿Sí? Como para alargar su tronco sin que tenga que hacer mucho esfuerzo, ni que se tenga que colgar, ni tenga que hacer una cosa rara. ¿Se entiende? ¿Se vio? Lo podemos reemplazar con el respaldo de una silla y la pelota. Sí. ¿La pelota decís? ¿O O el sea, espaldar? siente la pelota y tome el respaldo de la silla porque va a estar en una altura más baja. Claro. Sí, sí, puede ser. Si se puede sentar en el piso y no le incomoda, sí. O se podría sentar sobre talones, por ejemplo. Pero en la pelota, sentada en la pelota con el respaldo de la silla. Claro, pero no va a tener tanta, no se va a terminar colgando. Ah, ahí va. Ah, porque tiene que estar bien desde arriba. Claro, como para que esté alto. Se puede hacer, pero si yo estoy, no tengo silla acá. Es súper Pero larga. si yo estoy acá sentada en la pelota es un poquitito más baja que la silla, o sea que el respaldo me va a quedar acá. Si yo hago esto y hago así, es como que, Muy adelante. claro, está muy adelante. La idea es colgarse. Y si no, la sostengo de los brazos. Sí, pero capaz tengo otra cosa, ¿sí? No sé, puedo tener una tela colgada del techo y me cuelgo. No tiene que ser eso, ¿sí? Porque los espaldares recién los vi, están a partir de 400.000 pesos. Justo me salió una publicidad en Mercado Libre cuando lo busqué recién. Claro, yo tengo anillas. Le voy a por ofrecer que se cuelgue de ahí. Claro. Sí, obvio, cualquier cosa que se abra, pero bueno, va a depender de cómo se acomode el bebé. ¿No vieron que de repente tengo una panza, hay una panza redondita y de repente me sale un brazo por ahí que se ven cosas, bueno, raras. Va a depender mucho de cómo se acomode el bebé. ¿Sí? Muy bien, ¿qué más preguntas? Sirvió más o menos, quedó un poquito. Después, por supuesto que se puede ir profundizando mucho más, se puede hacer lista de posturas que sí, listas de posturas que no, bien qué tipo de respiraciones y demás, pero por lo menos quería darles así como un pantallazo de más o menos de en qué prestar atención en cada etapa, ¿sí? Y
Más que nada los cuidados, ¿no? Que es importante y el enfoque. ¿A dónde me tengo que enfocar en cada trimestre? ¿Sí? Les doy así como unos 5 o 6 segundos para ver si se les ocurre alguna pregunta, que sé que eso puede pasar. Las posturas de cuclillas sí en este trimestre. Sí, en el último sí. Sí, eso está bueno. Yo lo hacía con una de las embarazadas que también se lo hacían en el curso de preparto y ella se sentía re bien contra la pared, la espalda contra la pared y que baje en cuclillas. Sí, eso está bueno. Respiración para el parto, como se da en los cursos. Sí, si quieren, lo pueden hacer. Eh, eh, Nunca fui a un curso de preparto, así que no sé cómo es la respiración, pero todo lo que sea para el parto, si ustedes ya lo saben desde antes, está súper bueno. No haría una respiración para el parto en el primer trimestre. Por eso lo que se hace desde las prácticas de yoga es acompañar con la respiración. Y si la persona, por eso decía antes también que estaría bueno que todas hagamos yoga siempre por si nos embarazamos porque también tenemos más control ¿no? de nuestros músculos, ¿no? De cómo hacer fuerza, bueno, de ese contacto más profundo con nuestro cuerpo. Que uno a veces, nada, hace las cosas como, bueno, automáticamente y después empieza yoga y va aprendiendo un montón de cosas. Yoga y otras cosas también, ¿no? Em, pero sí, si son respiraciones para el parto, yo las empezaría más cerca de la fecha, porque esas respiraciones y esos movimientos inducen al parto, ¿no? Por eso se enseñan también como antes. Si no, se pueden aprender antes de que quede embarazada. Por ejemplo, si ustedes saben que su alumna está buscando un embarazo, espectacular para darle a full con todo tipo de respiración. Y no solo la respiración, ¿no? Preparar su cuerpo. ¿Qué más? ¿Vieron que como que les tengo que dar ahí unos segundos? Les voy a volver a dar 6 segundos. Se terminó. No me pueden preguntar más nada. Sí, Lu me va a preguntar. Sí, sí. Habíamos dicho que las posturas invertidas al principio no. Me imagino que en el último trimestre tampoco, en el segundo. No sé, no es necesario. No es necesario. Decimos que no lo que necesita y no lo que puede hacer. Pero Claro. si surge que alguna postura se pasó o sea, no pasa nada, o sea, no corre un riesgo. No, 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 un riesgo no corre, pero En el segundo claro. Sí, supónganse una carpa, si la chica ya es no sé, es deportista, hace yoga hace un montón y quiere hacer la carpa, bueno, la apertura del pecho y eso sí, no tiene ningún síntoma así como digestivo, no hay problema. Pero si no es como que no tiene tanto sentido. O si está muy cansada y no tiene ningún problema y quiere hacer como una cigüeña con piernas separadas, ¿no? Como lo muestro por las demás. ¿No? Esto así. No hay problema. O si lo acompaña con la pelota, con una silla, con un almohadón, eso no hay problema. Si no le molesta y quiere alargar su espalda ustedes quieren que la alargue y ella no se siente mal, no hay problema. Pero digamos que no es la prioridad. y después otra consulta. En el tercer trimestre, que uno ya tiene más panza y más peso, las posturas de pie, Mm. con más ancho que el ancho de cadera las piernas, Sí, o, tampoco o, se... o sea, porque por ahí alguien no se desestabiliza, pero también es más propenso por ahí a que Mm. más. Eh, sí, no sé si tanto la estabilidad, si quizás la hinchazón en los pies y la pesadez de las piernas, ¿no?
Entonces quizás eso, sí quizás podría usarlo de pie para trabajar o elongación, por ejemplo, un guerrero podría ser tranquilo, amoroso, o que mueva los pies, ¿no? Que suba y baje los talones, pero también lo podría hacer sentada. Bien. O, por ejemplo, movimiento de cadera, sí, esto sí, ¿no? Como, eso sí, y ahí sí que capaz que separe las piernas, no porque hacer esto así es como que, no. ¿Sí? Muy buenas preguntas. Ah, no, bueno, pregúntenme si quieren algo más, si se les ocurre, vuelvo a darles esos segundos que necesitan. Bueno, una pregunta. No, cualquier cosa igual me preguntan, ¿sí? O si alguien lo está viendo grabado y le surgen dudas, lo que sea, cualquier cosa me escriben, me preguntan, no hay problema. ¿Sí? O si de repente les llega alguna alumna que está embarazada, pregúntenme lo que necesiten, ¿sí? Pero sí acuérdense eso, de preguntarle en qué trimestre está, si no la conocen, si antes ya hizo yoga o alguna actividad física, si tiene alguna molestia en particular o viene con algo de antes del embarazo o algo que le agarró en el embarazo, lo que sea, como para ustedes saber bien a dónde dirigirse, ¿sí? O a qué tener, a qué prestar la atención. Bueno, muchachas, muchas gracias por este otro encuentro. Nos vemos mañana. Creo que a las 5 hay una práctica por Instagram. Igual va a quedar grabada, pero para aflojar toda la parte alta y preciosa para poder ir a bailar el sábado sin tensión en el cuello. Bueno, excelente. Les mando Ah, un beso. bueno, me sirve la clase de mañana. Genial. Ah, ¿Te vas a bailar el sábado? no, pero viste que estoy Ah, haciendo pole dance con mis amigas. es verdad, es verdad. Y ahí hay contractura. Está bien, está muy bien. Es una forma de Gracias, ir a bailar. sí, Gracias. más o menos. Les Gracias, mando un súper beso. hermoso, súper claro todo. Muchas gracias. Bueno, me alegra mucho a vos. Muchas gracias, chicas. Que tengan hermosa noche. Besito. Gracias, Yami. Buenas noches. Besito, nos vemos.